O sea que... Muy bien. Estamos entonces comenzando. Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar de donde se conecten. En nombre del Círculo de Doctorandos y Doctorandas del programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de Alcalá de España, realizado para Chile y Academia Humanitas, Coaching, Estudios y Capacitaciones para el Desarrollo Integral de la Persona, con el apoyo del señor director del programa de doctorado de la Universidad de Alcalá, doctor José Luis Gil. Agradecemos vuestra presencia online y junto con ello anunciamos este vínculo de desarrollo académico para todas y todos, buscando junto a docentes de la Universidad de Alcalá y hoy con el apoyo de profesoras de la Universidad Diego Portales, encontrar un faro guía para el proyecto de doctorado y de nuevos programas de posgrado que pudieran efectuarse en el futuro, estableciendo esta pandemia en una mirada propositiva como una oportunidad para avanzar y efectuar alianzas a nivel nacional e internacional. Conforme la dinámica de la actividad, dejaré con ustedes a la moderadora de nuestro encuentro, quien presentará a nuestros invitados, haciendo presente que la exposición del profesor invitado no será grabada. Para efectos de preguntas, les pedimos realizarlas a través del chat, conforme al tiempo, las haremos presente al final de cada una de las exposiciones. Como director de Academia Humanitas, quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes a este encuentro académico y desear que el conocimiento que vamos a compartir aproveche para que cada uno pueda prestar un mejor servicio a las personas que buscan nuestra ayuda para solucionar sus problemas jurídicos. Ahora dejo con ustedes a la profesora Carolina Gutiérrez Pinto. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar acá. Gracias a todos por estar acá. Les cuento que hoy nos acompaña la doctora Claudia Bamondes Oyarzún, quien es directora del Departamento de Derecho Privado de la Universidad Diego Portales, y también nuestro estimado profesor, el doctor Juan Alberto Díez Ballesteros, profesor titular del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Alcalá, España, quien nos dará cuenta de algunos aspectos de los efectos del COVID-19 en el ámbito del derecho privado español. Sin más que agregar, dejo con ustedes al profesor Díez Ballesteros. Profesor, por favor. Bien, buenas noches a todos. En primer lugar, todos ustedes, su amable invitación, a la Academia Humanitas, a la de la Universidad Diego Portales y, por supuesto, al Círculo de Doctorandos de la Universidad de Alcalá, que aunque nos separe un océano, pues estamos verdaderamente relacionados y unidos y mantenemos, creo yo, un contacto, no sé si permanente, Ernesto y yo sí permanente, aunque con el cambio horario a veces nos jugamos alguna mala pasada mandándonos mensajes a deshoras, yo a él y él a mí. Dicho esto, como os digo, para mí es un placer estar aquí, agradecer esta amable invitación y saludarles a todos en la tarde chilena y en la noche ya otoñal española y madrileña. De manera que si digo alguna tontería hoy puedo escudarme en el horario nocturno después de mis tareas docentes y académicas y puedo echarle la culpa siempre a que estaba cansado. Bien, es verdad, la verdad, Continuamos disculpadme. entonces con el programa. Sí, muchas gracias, profesor Díez Ballesteros, por su increíble participación y presentación. Y ahora le damos la palabra a la profesora Claudia Bamondes, que como decíamos es profesora de la Universidad Diego Portales, directora del Departamento de Derecho Civil de la misma universidad. Profesora, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches a todas y todos. Muchas gracias principalmente a Carolina, quien me hizo esta invitación, a la Academia Humanitas y al Círculo de Doctorandas y Doctorandos de la Universidad de Alcalá de Henares. Un gusto haber escuchado aquí la participación del profesor Díez Ballesteros, muy ilustrativo, muy completo, y sin duda, bueno, mi participación va a ser bastante más breve y mucho más puntual, mucho más enfocada en un solo aspecto, digamos, de lo que ha podido afectar o que podría llegar a afectar y judicializarse en el futuro respecto de la COVID-19, que efectivamente, como decía el profesor Díez, ha sido devastadora, desoladora. En Europa generaciones completas han fallecido y aquí ha asolado dramáticamente a Latinoamérica.
Pero bueno, esto nos ha permitido también reunirnos a través de esta manera virtual y tratar de hacer algunas reflexiones en cuanto a las materias que nos competen, que principalmente es el derecho civil en este caso. No sé, así, ¿puedo compartir la pantalla entonces para mostrar la presentación? Que se vea. En mi caso, a diferencia del profesor Díez Ballesteros, yo no voy a tratar, digamos, todos los aspectos que se han tratado de solucionar en Chile, al menos al respecto de la pandemia, sino que solo uno muy particular, que es uno de los remedios contractuales que puede tener el acreedor frente al incumplimiento, y que es muy probable que se genere altos niveles de incumplimiento a propósito de la pandemia de COVID-19. Este remedio es precisamente el que tradicionalmente se ha entendido como la medida principal en favor del acreedor, o la medida que intuitivamente, al menos, satisfaría en forma efectiva a este acreedor, que es el cumplimiento específico o un incumplimiento in natura del contrato, ¿ya? O sea, lo que tradicionalmente nosotros estudiamos como cumplimiento forzado o ejecución forzada de los contratos, ¿ya? Efectivamente, como señaló muy detalladamente el profesor Díez Ballesteros, el legislador español estableció una regulación específica en determinados contratos y situaciones concretas, a diferencia de Chile, que se han ido efectivamente dictando algunas medidas, pero no han intervenido el contrato o la fisonomía o la ejecución del contrato en sí, sino que más bien han estado orientadas a generar subsidios o generar algún tipo de beneficio, quizás algunas moratorias, pero no han intercedido finalmente en la estructura o la arquitectura contractual del tipo que se esté revisando. Efectivamente, aquí, digamos, de los reales decretos leyes, los más relevantes, por lo menos que a mi parecer, o los que en el fondo podrían incidir en esta materia, son el Real Decreto Ley 8 de 2020, las medidas complementarias a este Real Decreto Ley que se contienen en el 11 y en el 15, ¿ya? De eso uno puede revisar que efectivamente hay digamos, distintas medidas en cuanto, por ejemplo, a cancelación de viajes combinados, medidas destinadas a seguros, algunas que se establecen respecto de telecomunicaciones y servicios de telefonía e internet, servicios básicos también, electricidad, servicios de agua. Por ejemplo, también se aseguró en cierta medida la producción de todo lo que implica los productos sanitarios o de cuidado, de higiene. En este caso, lo que señalaba el profesor Díez Ballesteros, las moratorias hipotecarias. Muy importantes fueron las medidas que se señalaron hace un momento en cuanto al arrendamiento de viviendas habituales y locales comerciales. Y hay una que en el fondo tiene un énfasis en consumo que es bastante interesante, que es respecto de la compraventa de bienes y la prestación de servicios, ¿ya? Y el artículo 36, de hecho, del Real Decreto Ley 15 de 2020, en el artículo 36, se señala el derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte de los consumidores y usuarios. ¿Por qué me detuve en este artículo en particular? Porque este artículo regula algo que no se reguló en nuestro sistema, que es precisamente el supuesto de la imposibilidad. ¿Qué pasa cuando la prestación que se debe se hace imposible? En el fondo, ¿hasta cuándo vamos a tener que esperar? ¿Se podría resolver antes del contrato? ¿Se podría terminar antes o no? ¿Y qué pasa con el cumplimiento? O sea, efectivamente el cumplimiento específico, el cumplimiento del contrato, tiene como uno de sus elementos, uno de sus requisitos y condiciones de procedencia, que el cumplimiento posterior sea posible. Y en este caso, por lo menos el Real Decreto Ley 15 lo regula, desde el punto de vista del consumidor, por lo menos regula la situación de imposibilidad. En mi caso, yo lo voy a revisar solamente desde el derecho civil común, desde el derecho civil general, porque nuestro legislador no ha dictado normas especiales y por lo tanto tenemos que remitirnos a las normas generales y ver qué es lo que podría pasar si es que un acreedor exigiera el cumplimiento in natura de su contrato o exigiera el cumplimiento forzado en una circunstancia, digamos, o en un contexto de pandemia. El derecho al cumplimiento específico del contrato, porque efectivamente en todos nuestros sistemas, aunque no exista una declaración
específica o expresa, se contempla como un derecho del acreedor a exigir el cumplimiento del contrato, tiene dos condiciones de procedencia. La primera es que exista efectivamente un incumplimiento y la segunda, que el cumplimiento posterior sea posible. En cuanto al incumplimiento, por lo menos en los últimos 15 años, al menos en la doctrina chilena, se ha venido adoptando una noción de incumplimiento neutro, es decir, despojada del elemento de la culpa, despojada del elemento subjetivo de atribución de responsabilidad civil y más bien orientada a cualquier desviación del plan contractual que se hayan trazado efectivamente las partes. En ese sentido, no sería necesario acreditar la culpa, por ejemplo, para que se produjese la situación de incumplimiento. Un caso fortuito, por ejemplo, perfectamente podría generar una situación de incumplimiento, lo único que solamente eso serviría para ciertos remedios y no para todos. Por ejemplo, el remedio indemnizatorio no sería procedente en un caso de fuerza mayor. Poco a poco también la jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema también han ido adoptando esta noción de incumplimiento neutro, despojando o minimizando, al menos en materia contractual, la presencia de la culpa para efectos de considerar que hay una situación de inejecución contractual. Esto también obedece a la influencia que ha llegado a Chile del derecho uniforme de contrato, los principios europeos de contrato, los principios UNIDROIT, por ejemplo, en contratación internacional, en su momento el borrador del marco común de referencia, y por supuesto el gran instrumento, digamos, que regula estas materias, que es la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, que establece un modelo de obligaciones con objeto fungible o obligaciones genéricas, que son la gran mayoría, digamos, de las que tenemos hoy en día, y que se ha adoptado incluso por los códigos civiles que se han reformado entre los siglos XX y XXI. En nuestro país, al menos lo encontramos en algunas normas, de algunas normas se ha podido desprender esta noción de incumplimiento neutro, principalmente el artículo 1489, que regula la resolución del contrato, o lo que hoy en día se considera mal llamada condición resolutoria tácita, y los artículos 1568 y 1569, que regulan el pago como la prestación de lo que se debe, y no le agrega en ningún caso el elemento de la culpabilidad o la evaluación de la conducta del deudor para considerar si es que hubo pago o no, y este pago con un efecto de disolución de vínculo y de liberación del deudor. La segunda condición de procedencia, como señalaba hace un minuto, es que el cumplimiento posterior sea posible. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar, digamos, la situación inversa. ¿Cuándo hay imposibilidad? Que esa sería la situación que correspondería examinar en este caso. Primero que todo, hay que aclarar que se trata de la imposibilidad sobrevenida para que nos ubiquemos en el trasfondo del incumplimiento. Si bien es cierto, hay algunos autores que tienden a incorporar la imposibilidad originaria de la prestación dentro de la noción de incumplimiento contractual, porque también implicaría una desviación del plan contractual. Por lo menos en este caso nos vamos a referir a la imposibilidad sobrevenida, es decir, aquella que sobreviene o que se produce después de la celebración del contrato y en la fase ya en que debiese estar ejecutándose. Ahí sí podemos situarla en un trasfondo de incumplimiento. En este sentido, la profesora española Natalia del Olmo lo ha señalado como que hoy en día la imposibilidad en realidad se analiza como un elemento que fundamenta la exclusión del cumplimiento específico o del cumplimiento en naturaleza. No se utiliza ya como un concepto transversal que se estudie dentro del derecho de las obligaciones. Por ejemplo, en el Código Civil italiano todavía se mantiene así. Se revisa la imposibilidad en distintas instituciones, pero no solamente para excluir el cumplimiento en naturaleza, que es lo que sí en realidad, el fundamento que sí tiene efectivamente esta institución. En el fondo, la idea es precisamente excluir este remedio de todas las medidas o acciones que tiene el acreedor en su favor.
En nuestro país, al menos, la imposibilidad puede ser material o jurídica. Es decir, material es simplemente imposible llevarla a cabo por ese deudor o cualquier otro deudor, y una imposibilidad jurídica implicaría que realizar la prestación generaría una infracción al ordenamiento jurídico, ¿ya? Ambos tipos de imposibilidad, material o jurídica, tienen los mismos efectos en nuestro sistema. De hecho, generalmente la imposibilidad se analiza a propósito del objeto. Cuando el objeto se torna imposible material o jurídicamente, entonces de ahí es de donde se extrae esta noción de imposibilidad material o jurídica. También esta imposibilidad es neutra. En el fondo, esta imposibilidad, si bien es cierto, cuando se genera la imposibilidad por culpa o por un hecho del deudor, esta imposibilidad transforma la obligación en una de indemnizar perjuicios. Pero en el fondo sigue estando prohibido o sigue siendo imposible, en el fondo, exigir el cumplimiento. En ese sentido, ya sea que la prestación se haya vuelto imposible sin culpa del deudor o con culpa del deudor, es indiferente para efectos de hacer exigible este remedio, por lo menos. O sea, se prohíbe y no se permite la exigencia de este remedio simplemente porque la lógica indica que no es posible realizar. ¿Ya? Por supuesto, si la imposibilidad proviene de una actividad a lo menos negligente del deudor, esta medida se transforma en otro remedio, que es la indemnización de daños, que incluye el precio y los otros perjuicios extrínsecos que pudiesen haberse producido como consecuencia de la inejecución del contrato. Ahora, la pregunta es, ¿la COVID-19 constituye un supuesto de imposibilidad? Y siendo considerada así, por lo menos en una primera instancia, como decía el profesor Díez, o sea, esto nos pilló de sorpresa en cierta medida entre enero y marzo, y luego ya, bueno, podría haber sido más previsible, pero en algún momento podría transformarse también en una situación de imposibilidad, además de la imprevisibilidad que conllevaba. Podría ser física o jurídica, podría ser incluso ambas, y eso es lo que vamos a revisar a continuación. La premisa al respecto es que la imposibilidad se tiene que examinar a propósito, o generalmente al menos se examina a propósito de las obligaciones no dinerarias infungibles. Es decir, las obligaciones dinerarias por antonomasia son obligaciones genéricas y en rigor debiesen poder siempre cumplirse, salvo, por ejemplo, una situación en que el deudor perdiera, por ejemplo, la administración de sus bienes por una situación de insolvencia o de quiebra, pero en general el deudor siempre debiese poder pagar. ¿Ya? Si no se produce, ya pasamos a otra situación que sería una situación, por ejemplo, en que él no puede pagar porque simplemente no tiene dinero, y ahí es donde vienen todas estas medidas de mitigación de las que hablaba el profesor Díez, pero no es que sea imposible, la prestación se puede llevar a cabo. Lo que pasa es que el deudor no tendría dinero. Entonces, la premisa es que el examen de la imposibilidad recae sobre todo en las obligaciones no dinerarias y que son además infungibles, es decir, que no se pueden sustituir por otra que tenga un mismo poder liberatorio. Para las obligaciones de dar una especie o cuerpo cierto, yo creo que en esto coincidimos con el Código Civil Español, la pérdida absoluta, fortuita y sobreviniente de esta especie o cuerpo cierto, lo que apareja es la extinción de la obligación. Y ahí se aplica en el fondo la teoría de los riesgos según sea el tipo de contrato del cual estemos hablando. De hecho, en Chile se aplica de distinta forma en la compraventa que en el arrendamiento, por tratarse de un contrato de ejecución instantánea y el otro de tracto sucesivo. Pero donde surgen más dudas respecto de la COVID-19 es respecto de las obligaciones de dar un género. Porque nosotros sabemos, y eso de hecho a propósito de las obligaciones dinerarias lo señalé, todos sabemos que el género en principio no perece. Entonces no podría haber imposibilidad, siempre habría una posibilidad en el fondo de realizar la prestación posteriormente. Pero, ¿qué pasa cuando estos géneros comienzan a transitar a una naturaleza de especie o cuerpo cierto? Yo no sé si pasó en España, pero acá en Chile, por ejemplo, en algún momento desaparecieron de las estanterías el alcohol gel, los jabones antibacteriales, los sprays también antibacteriales y antivirales,
el cloro estaba escaso, y de hecho se establecieron incluso medidas restrictivas de adquisición de esos bienes, en el fondo de primera necesidad o de sanitización. Entonces, en esos casos, hay que revisar la situación concreta, porque por más que sean géneros, en el fondo empezamos a pasar a una situación de, más bien de especie o cuerpo cierto, que de género propiamente tal. ¿Ya? Lo mismo sucedió, por ejemplo, con las vacunas contra la influenza. En nuestro país, al menos en Chile, siempre en otoño, antes de entrar al invierno, se realizan campañas de vacunación por parte del ministerio, son campañas públicas, y además también hay campañas privadas. En el fondo se inoculan vacunas a los trabajadores y a los familiares de los trabajadores para evitar precisamente la propagación de la influenza en empresas, en universidades, etc. Y en algún momento, en marzo, la autoridad sanitaria hizo la requisición de todo el stock de vacunas, Influvac, al menos, que eran las que estaban dedicadas al comercio o a distribuirse en estas empresas privadas, para poder ser reservadas y asegurar el abastecimiento e inoculación del personal sanitario, que estaba en primera línea, del personal militar y policial y de los grupos considerados de riesgo. ¿Ya? Entonces, claro, en ese caso se trata de un género, podría tratarse de un género, pero en el fondo va pasando a ser una especie de cuerpo cierto, porque además la inoculación se hace en una época determinada del año. Ahí hay un plazo esencial, en el fondo, que implica que se hace entre otoño y la entrada del invierno. Ya no puede, por ejemplo, ahora en primavera ya no valdría la pena que se distribuyeran las vacunas. Entonces, ahí se produjo, de hecho, en muchos casos, el incumplimiento del contrato respecto de empresas o farmacias que vendían las vacunas bajo reserva o a pedido, se vendían como se venden las entradas muchas veces, que se reservan con anticipación, se vendían con anticipación las vacunas y terminaron incurriendo en un incumplimiento, pero precisamente porque había una imposibilidad. Y en ese caso la imposibilidad era más bien física, material y además jurídica, porque había una prohibición de la autoridad para distribuirlas. También pasó, por ejemplo, con el uso de camas clínicas. Las camas clínicas, en algún momento se generó una cooperación entre el sistema privado y público de salud, y el sistema privado de salud estaba obligado a proveer de camas clínicas, y de los insumos necesarios para tratar enfermedades graves, con lo cual todas las intervenciones que no fuesen de primera necesidad, que no implicaran un riesgo vital y que estuviesen programadas, tenían que ser postergadas. Entonces ahí vamos pasando de ciertas obligaciones de género, o que naturalmente nosotros considerábamos de género, a ciertas especies o cuerpos ciertos. También, por ejemplo, ¿qué pasa con ciertos insumos que se generan en procesos productivos? Sobre todo cuando hay plazos esenciales. Y en el fondo estamos en una situación de confinamiento. Cuando hay imposibilidad de hacer traslados, ¿qué pasa con esas situaciones? En el fondo, es cierto, son géneros, son posibles de cumplir, en principio sí, pero dada la influencia, en el fondo, de las órdenes sanitarias, de la autoridad sanitaria, los traslados en esos casos se hacían imposibles y los procesos productivos quedaban paralizados. Muchas veces porque efectivamente los insumos no podían ser trasladados de un lado hacia otro. Los plazos esenciales, como les decía, en estos casos también sirven para revisar si es que en la situación concreta lo que se produce es una imposibilidad temporal o una imposibilidad definitiva. ¿Ya? Y aquí la profesora María Graciela Brandt, de la Universidad Católica de Valparaíso, introdujo en cierta medida un concepto que ya había acuñado Margarita Castilla Barea, que es el de la irrealizabilidad. En realidad nosotros vamos a estar genuinamente en una imposibilidad que va a impedir el cumplimiento a todo evento cuando la prestación sea irrealizable, es decir, cuando la prestación no sea posible definitivamente. Y respecto de las obligaciones de hacer, en general también uno podría plantearse la misma duda respecto de la consecución de obras o la realización de obligaciones que impliquen traslados. Cuando hay confinamientos, efectivamente, aquí por lo menos se entregan permisos temporales para hacer ciertos traslados,
pero para ciertas actividades esenciales en determinados días de la semana, y además nosotros sí tenemos toque de queda. Partió, de hecho, los primeros toques de queda eran a las 8 a las 10 y ahora lo atrasaron hasta las 11 de la noche. Entonces, en el fondo, también en las obligaciones de hacer podría generarse una imposibilidad jurídica de cumplir con esa obligación de hacer, precisamente porque la autoridad obliga a confinarse al deudor. El problema más grave que tenemos nosotros, al menos, es que respecto de las obligaciones personalísimas tenemos una regla que es muy antigua y que el origen está en las 7 partidas, que es el artículo 1553 número 1 del Código Civil, que permite imponer a premios al deudor para que realice la obra debida. Y además esto tiene un correlato en el Código de Procedimiento Civil que señala que los apremios personales consisten en arresto hasta por 15 días y la imposición de una multa proporcional. Por supuesto, como nosotros hemos ratificado y está vigente el Pacto de San José de Costa Rica, ningún juez se atreve hoy en día por lo menos a decretar esos arrestos, porque efectivamente hay una prescripción de la prisión por deuda, salvo los casos de deudas alimenticias, de pensiones alimenticias, pero efectivamente existe la posibilidad y existe un derecho del acreedor a forzar a su deudor a realizar él mismo la prestación debida, sobre todo si es personalísimo. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? En ese caso, el deudor podría, en un juicio ejecutivo, que es la única norma que tenemos, digamos, que habla un poco de la imposibilidad a este respecto, el deudor podría, por lo menos, esgrimir la imposibilidad objetiva y actual de realizar la obra debida o la prestación debida. Con objetiva nos referimos a que no se puede realizar, a que recae sobre la prestación misma, sobre la obligación, por oposición, por ejemplo, a una imposibilidad subjetiva, que recaería en la persona misma del deudor, pero sin referirse a la obligación en sí. Es decir, por ejemplo, si una cantante está quejada por una enfermedad a la voz, ella no puede realizar el concierto al cual se comprometió, esa imposibilidad, por más que recaiga en la persona de la cantante, no es subjetiva, sino que es objetiva porque recae sobre la prestación en sí. Entonces, ahí es donde hay que hacer algunas distinciones, y esto se los menciono por la siguiente diapositiva que vamos a revisar la subjetividad en ese sentido. Ahí se produce si es que la imposibilidad es objetiva y es actual, es decir, definitiva, al menos se ha interpretado que actual es definitiva, se produce esta situación que hablamos anteriormente de la irrealizabilidad. Bien, entonces las preguntas que caben hacerse es, ¿podría obligarse a un deudor a realizar una determinada prestación en este contexto de pandemia? O al menos en los momentos más críticos, en los momentos de pandemia, en los cuales estaban esos confinamientos obligatorios, están los toques de queda, como decía el profesor Díez Ballesteros, se cerraron locales comerciales, las actividades que no eran esenciales simplemente estaban prohibidas, etc. La primera situación es que se trata de un deudor que está contagiado por COVID y presente síntomas. Muy probablemente en ese caso la imposibilidad es una imposibilidad física, porque la persona simplemente no se va a poder trasladar, y además es una imposibilidad jurídica porque esa persona tiene que permanecer confinada y en cuarentena, o sea, cumpliendo además su periodo de cuarentena. Ahora, ¿qué pasa si es un deudor contagiado y sin síntomas? Ahí probablemente la imposibilidad más bien apunta a la imposibilidad jurídica por este mismo periodo de cuarentena, porque en Chile además tenemos una gran cantidad de pacientes asintomáticos, curioso, pero hay una alta tasa de pacientes asintomáticos, entonces efectivamente ellos tienen que cumplir los periodos de cuarentena que ordena la autoridad sanitaria. Pero más dudoso se empieza a poner, por ejemplo, el deudor que no está contagiado, pero es parte del grupo de riesgo. ¿Ya? ¿Qué pasa con ellos? En el fondo, normalmente, por supuesto no estamos hablando de un contexto que esté amparado por el Código del Trabajo, porque el contexto que está amparado por el Código del Trabajo, el artículo 184 bis de este código, señala que el trabajador puede no acudir a su lugar de trabajo si tiene un justo temor o tiene una justa
digamos, imposibilidad de realizar la prestación o de ir a algún lugar de trabajo, si siente que efectivamente está exponiendo su vida o su salud por acudir al lugar de trabajo. Pero en este caso, si el deudor no está contagiado, pero forma parte del grupo de riesgo, por lo menos ha habido alguna normativa que flexibiliza la prestación de ciertos servicios. ¿Ya? Ha habido alguna normativa, pero en general es muy escasa y es muy específica, y el resto se ha dejado todo más bien a criterio de las partes. Y en Chile, además, el problema que tenemos es que hay muchos trabajadores que son, como decía el profesor Díez, autónomos, que son independientes, o que boletean, simplemente entregan una boleta de prestación de servicio a los empleadores y no están amparados por la legislación laboral. Entonces, respecto de ellos es donde se produce el mayor problema. En el fondo, pueden formar parte del grupo de riesgo. Generalmente los empleadores o quienes los hayan contratado les dicen que efectivamente no vayan a trabajar, pero eso queda un poco a la voluntad de las partes. No hay una norma que efectivamente diga que si es parte del grupo de riesgo puede efectivamente exonerarse del cumplimiento de su contrato. La otra posibilidad es un deudor no contagiado, pero que convive con alguien del grupo de riesgo. Este deudor además no es parte del grupo de riesgo, simplemente convive con alguien del grupo de riesgo. Aquí también, lo mismo, o sea, no hay posibilidad, por ejemplo, de invocar una imposibilidad física, no hay posibilidad de invocar una imposibilidad jurídica, porque efectivamente no hay normas que se hayan dictado por la autoridad sanitaria que en el fondo impongan un confinamiento o un teletrabajo o la no presencialidad finalmente de ese deudor. Simplemente son recomendaciones, han sido recomendaciones de la autoridad, pero no en el fondo reglas que se hayan emitido y que deban respetarse. Y probablemente esta es la situación más compleja. ¿Qué pasa si el deudor no convive con nadie del grupo de riesgo, pero simplemente teme por su salud? O sea, hemos visto casos en los cuales personas jóvenes han resultado con graves secuelas por la enfermedad, personas de edad no les afecta tanto, el virus, todavía estamos tratando de conocer un poco cómo se comporta este virus, no se comporta de la misma manera en todas las personas, en todos los grupos etarios, de modo que el deudor puede genuinamente señalar que él simplemente teme por su salud y no va a ejecutar el contrato. Entonces, ¿qué pasa ahí? En el fondo, ¿qué es lo que podría suceder? Lo que podría suceder es que el deudor aquí lo que invoque para no ejecutar su contrato es la presencia de un derecho fundamental que pudiese estar afectado, como el derecho a la vida o el derecho a la salud, que son derechos en el fondo protegidos por la Constitución. Y en este caso, claro, aquí lo que hay que analizar, o lo que debiese analizar un juez, es si la regla contractual en el fondo supera o no supera a esta regla fundamental de la protección de la vida y la salud del individuo. En ese caso, lo que hay que hacer es un análisis de las normas, revisando sus justificaciones subyacentes, pero siempre se va a hacer una ponderación en cuanto a la jerarquía normativa. Y es muy probable que se ceda en beneficio del deudor, sobre todo si es que hay una alternativa que permita al acreedor obtener la satisfacción de su interés. Por ejemplo, que se pueda realizar por otra persona, o que se le pueda sustituir por un equivalente, o porque se le pueda entregar una indemnización de daño, o una rebaja del precio, o la resolución del contrato. O sea, pueden haber otros remedios que sean mucho más eficientes y mucho más efectivos, y que además no impliquen la afectación de un derecho fundamental. ¿Ya? Si estamos en una etapa ejecutiva, la situación se torna un poco más compleja, porque ahí ya habría una colisión de derechos fundamentales, por cuanto existe el derecho fundamental también a la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, ese es otro escenario. Pero el escenario al menos que uno podría estimar más complejo puede ser este. Y lo que se hace normalmente es un juicio de proporcionalidad en este sentido. Lo importante es lo que les señalaba hace un minuto, es tener en consideración que no se descarta que hay incumplimiento. No es que aquí le estemos perdonando en el fondo al deudor el hecho de que no cumpla y no haga nada, sino que se entiende que hay un incumplimiento, se entiende que hay una desviación del plan contractual, puede ser culpable o no, pero siempre van a quedar a salvo otros remedios, ¿ya? Otros remedios contractuales que pueden
ser mucho más efectivos, que pueden ser mucho más eficientes y que pueden ser mucho menos intrusivos incluso en la persona del deudor. Como les decía yo, se puede optar por la resolución, que la resolución ni siquiera exige culpa tampoco. La indemnización de daños es así, analiza la conducta del deudor. Si uno estima que la acción de reducción del precio en algunos casos puede aplicarse de manera general y transversal, también podría ser una buena solución, o la suspensión del cumplimiento recíproco en el caso de que se trate de obligaciones inalarmáticas. Esos remedios siempre quedan a salvo. En el fondo eso es lo importante. O sea, el remedio del cumplimiento específico es el que se cuestiona, pero los otros debiesen quedar en favor del acreedor. Ese era el comentario desde el punto de vista civil nacional a la presentación del profesor Juan Díez Ballesteros. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por su presentación. Bueno, le devuelvo la palabra entonces a Juan Patricio González para ver si es que hay preguntas del público el día de hoy. Muchas gracias. Yo le voy a devolver el hospedaje. Sí, gracias. Bueno, en razón del tiempo y de la hora que ya es en España y a fin de no extendernos demasiado, tenemos una pregunta para ambos académicos respecto a la tutela jurisdiccional efectiva justamente. En opinión de cada uno, ¿los tribunales civiles han estado a la altura del desafío de responder a la demanda de justicia tanto en Chile como en España? Damos la palabra primero al profesor Díez y luego a la profesora. Bien, Claudia, si no te importa, intervengo yo, pero por educación me parece que lo correcto es que empezara Claudia, pero vamos, como queráis. Vamos a ver, la respuesta no es fácil. Primero, porque en primer lugar los tribunales españoles ha habido unos meses de cierre absoluto. Es decir, incluso en el momento de parón de actividades esenciales se decretó un parón también en los tribunales. Otro aspecto que podríamos haber tratado era el de la suspensión de los plazos también, del cómputo de plazos, pero yo entendí que quizá esto de lo que iba a hablar, que luego además me he saltado una parte por las incidencias que ha habido, que ha sido el de la moratoria hipotecaria. Si queréis luego a Ernesto le mando un enlace en el que viene el sistema de la moratoria de préstamos hipotecarios establecido por el gobierno para esas circunstancias de vulnerabilidad. Luego, si quieres, Ernesto, me lo dices y te lo mando. Ahora bien, dicho esto, se suspendieron las actuaciones de los tribunales y a día de hoy, pues la verdad es que están actuando en el ámbito civil con un lentísimo retraso, pero eso no es nuevo. En el ámbito penal yo creo que también, y es porque aquí al menos en España, pues la justicia no es lenta, es lentísima, y esta situación lo que está planteando es una agravación de los problemas. A día de hoy yo a nadie le recomendaría, suena muy mal, pero si puede evitar acudir a un procedimiento que lo evite, porque la resolución del mismo va a ser incierta y probablemente muy prolongada. Yo no soy abogado, no me dedico a los tribunales, a la práctica forense, pero tengo buenos amigos que sí lo son. Las medidas adoptadas de seguridad por las autoridades sanitarias implican que se celebran muy pocas vistas de forma muy medida y eso implica que va a haber una ralentización de la justicia muy importante. Sí pongo de manifiesto una cosa llamativa de forma general que se está dando en España y que tiene que ver con la actuación de los tribunales, no tanto civiles o penales, sino que en este caso serían administrativos, que es la confusión con la validez de las normas aprobadas por las autoridades públicas. Lo digo incidentalmente, yo creo que puede ser de utilidad. Hace un par de semanas, 3, en Madrid hemos vivido una situación esperpéntica y era que la Comunidad de Madrid no quería adoptar unas medidas, el gobierno sí, al final le dice que adopte unas medidas, las aprueban y van a un tribunal, al Tribunal de Superior de Justicia de Madrid, para ver la viabilidad o la validez de estas medidas, ¿no? Y medidas que están siendo válidas pues en Castilla y León o en Castilla-La Mancha, pues un tribunal las declara válidas en esa comunidad autónoma y en cambio inválidas en otras comunidades autónomas. Esto está produciendo en el ciudadano mucha perplejidad, porque es verdad que normalmente son medidas limitativas y que afectan a derechos fundamentales, movilidad, libertad de movimiento, etcétera, etcétera.
pero probablemente nos encontramos pues con una situación en la que posiblemente los tribunales pues están también generando cierta confusión, no sé si debido a ellos o porque el legislador no lo hace bien y les plantean leyes mal confeccionadas, mal redactadas, ¿no? En resumen, yo creo que aquí, al menos en España, no solo durante la pandemia hay un problema grave de la Administración de Justicia. Yo se lo dije a Ernesto, yo cuando estuve amablemente ahí invitado y muchos de ustedes me llevaron a las instalaciones y están ustedes, al menos en instalaciones, en una distancia sideral de la situación de los tribunales españoles. No sé si conocen algún tribunal español, pero es un horror. Hombre, si uno va al Tribunal Supremo y tal, es una cosa deliciosa, o el Constitucional, pero el día a día de un tribunal español de los suyos, pues vi que había orden, que se podía entrar, no había avalanchas de seres humanos en los tribunales españoles. De manera que, en resumen, y no me enrollo más, pues es que el problema de la justicia, de la administración de justicia en España ya es un problema grave que viene de atrás y que yo creo que la COVID lo va a agudizar. Es decir, la justicia que es lenta ya es mala, pero cuando vaya a ser mucho más lenta, pues no es justicia. Y lo que se ve venir es que todos los procedimientos van a sufrir retrasos. Hicieron una medida un poco, en opinión de los abogados de mi entorno, un poco absurda, que fue habilitar unos plazos procesales extraordinarios en el mes de agosto, pero vamos, que eso es como una gota en un vaso de agua de retrasos. Gracias. Pedimos a la profesora Claudia Bamonde si nos puede compartir su apreciación sobre la pregunta. Gracias. Sí, bueno, la apreciación lamentablemente es casi la misma que la del profesor Díez. O sea, es cierto que los casos de COVID en este momento no se han judicializado, muy probablemente no se están judicializando. Entonces, no hay resoluciones porque, por ejemplo, en Chile el procedimiento de primera instancia dura en un promedio de 1000 días. Es decir, tenemos prácticamente 3 años, de aquí a 3 años para ver alguna sentencia recién sobre el tema de COVID. Y los tiempos de litigación pueden extenderse, si se recurre a Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema, hasta incluso 8 años. Entonces, va a transcurrir un tiempo largo, digamos que ese retraso ya viene de antes de esta pandemia. También efectivamente los tribunales del país han estado funcionando, como se dice acá, a media marcha en cierta medida. Los tribunales de familia, de hecho, tuvieron que acomodar en cierta medida al funcionamiento por las medidas de urgencia que implican, lo mismo que los tribunales penales, pero los tribunales civiles hay muchas causas que en el fondo también se suspendieron plazos, se cambiaron las reglas, por ejemplo, de prescripción o de cómputo del plazo de prescripción, precisamente porque se sabía que en el fondo iba a haber un atochamiento y una lentitud mucho más prolongada. Ahora, como este problema viene de antes, el cuestionamiento a la tutela jurisdiccional efectiva en el país se ha producido desde antes. Uno efectivamente podría pensar que el acceso al tribunal, el derecho al tribunal, se cumple, sí, en cierta medida, pero para sectores más humildes, más pobres, que no pueden acceder a un buen abogado, siempre hay obstáculos, porque nosotros tenemos un sistema de asistencia gratuita, pero que es llevado adelante o bien por ONGs o por corporaciones, o bien el general que se lleva a través de la Corporación de Asistencia Judicial, que son postulantes a abogados egresados de la carrera de Derecho, licenciados en Ciencias Jurídicas algunos, que tienen que realizar la práctica profesional por 6 meses para poder obtener el título. Eso, por ejemplo, implica una indefensión o una cierta indefensión entre una persona de escasos recursos que no puede acceder a un buen abogado con años de experiencia, años de litigación y con probablemente muchos más estudios que este egresado de la carrera de Derecho. Pero por esa parte por lo menos uno podría entender que hay acceso a los tribunales, sí. El problema son los plazos, que efectivamente también dentro de la tutela jurisdiccional efectiva se contemplan los plazos, y en el caso que estábamos revisando del cumplimiento de los contratos, también se produce porque muchas veces la sentencia simplemente no se puede ejecutar. Y no se puede ejecutar porque tenemos una preciosa sentencia condenatoria, pero el deudor no tiene bienes, o el deudor no tiene la posibilidad de realizar ya la prestación, o los plazos, por ejemplo, para realizarlas ya no satisfacen el interés del acreedor. Entonces, en esos casos
ahí sí la tutela jurisdiccional se pone muy en entredicho. Gracias, Claudia, creo que coincidimos. Yo añadiría un aspecto, y es en relación, digamos, con la perspectiva social que has mencionado del acceso a la justicia, y es que muy probablemente yo creo que los grandes litigios de las grandes empresas o las grandes corporaciones acudirán a arbitrajes internacionales o a soluciones alternativas de conflicto. No dudo mucho que acudan, salvo que no les quede más remedio, a la jurisdicción ordinaria, ¿no? Da un poco esa impresión que eso va a quedar, pues un poco para el que no le ha quedado más remedio. Otro fenómeno que se está produciendo mucho, lo digo desde la perspectiva de la tutela judicial, es el de las ocupaciones. Yo no creo que estadísticamente esté habiendo muchos problemas, pero al menos en los medios de comunicación le dan trascendencia. Estoy hablando de la ocupación de viviendas, que desde la perspectiva civil tendría su defensa a través de los interdictos de recuperación de la posesión, etcétera, pero sobre todo desde una perspectiva penal es una constante. Este problema ha planteado, lo digo por la tutela jurisdiccional que nos preguntaban, y al menos desde esa perspectiva lo que se transmite de los medios de comunicación, y yo sí que creo que no es cierto lo que dicen los medios, pero sí es cierto el hecho, y es que si se da el fenómeno de ocupación de viviendas, ahora mismo un juez español está prácticamente colapsado porque ese mismo tiene que atender un fallecimiento, un muerto en extrañas circunstancias, uno que le ha atropellado un tren, 3 navajazos, y simultáneamente, si estamos hablando de un procedimiento penal, pues al final le dicen, y tiene que ir a usted a echar a los señores que han ocupado esa vivienda. Pues en la lista de prioridades del juez, pues probablemente es que, de hecho, hay unos plazos que son muy perentorios en el derecho español, pero es que son imposibles que el propio juez, con la dotación de jueces que hay, pueda cumplirlos. Perdona, Claudia, que haya interrumpido o apostillado. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un provechoso momento académico donde hemos podido compartir en torno a algunos aspectos de los efectos relacionados al COVID-19 en el ámbito del derecho privado español y chileno, junto al doctor Juan Alberto Díez Ballesteros, profesor titular del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Alcalá, en España, con los comentarios de la doctora Claudia Bamón de Oyarzún, directora de Derecho Privado de la Universidad Diego Portales. Para despedirnos, pedimos a ambos profesores que nos puedan compartir sus comentarios finales, comenzando por la profesora Claudia Bamondes. Bueno, nada, primero agradecer todo el intercambio que efectivamente ha sido muy fructífero, muy interesante, enriquecedor, e incluso llegar a este tema de la tutela jurisdiccional efectiva ha sido un camino largo, pero llegar a él ha sido de alguna manera interesante. Simplemente un poco repetir lo que había dicho al comienzo. Lamentablemente, en el fondo nos encontramos en esta situación. Ha sido devastador tanto para Europa como para América, o sea, ambos lados, como le dicen, del charco. La situación se ha vivido de manera bastante dramática. Y probablemente los efectos de la salud luego se van a replicar en efectos económicos muy dramáticos, en los cuales esperemos que el derecho y el legislador esté a la altura. Y en el fondo también los jueces sean prudentes también a la hora de analizar las instituciones. Por ejemplo, lo que decía el profesor 10, la cláusula rebus sic stantibus puede que sea una gran válvula de escape, una salida finalmente para algunos conflictos que se van a tener que judicializar en tribunales y como decía él, no necesariamente la justicia arbitral. Así que en lo posible pedir prudencia, esperar del legislador y de los jueces una mayor reflexión sobre los efectos sociales y económicos que ha tenido esta pandemia. Profesor Díez. Sí, bueno, muchas gracias. Intentaré ser breve, pero quiero agradecer a todos el haberme invitado a este acto, que además habíamos planeado ya antes de verano, creo, Ernesto, pero entre unas obligaciones y otras, hasta este momento, francamente, a mí no me había resultado posible. Y quiero agradeceros al Círculo de Doctorandos, me alegro mucho de que estéis bien, de que vayan bien las cosas. Recordad siempre que tenéis el alma mater aquí en Madrid, en Alcalá de Henares, y que esperamos que cuando las circunstancias se normalicen podamos volver a vernos personalmente o recibiros en Alcalá, como en algún caso tenéis algún compañero que lo ha hecho ya, ¿no? Por otro lado, ha sido un placer, desde luego, la participación tanto con la Academia Humanitas y con la Universidad Diego Portales, y tener la oportunidad de conocer a Claudia, escuchar
su intervención, que ha hecho un análisis efectivamente del incumplimiento de un aspecto muy concreto. Yo creo que ha sido un buen equilibrio de mi barrido general apresurado de aquellos problemas de actualidad que se están dando en España, un poco con el interés, que no sé si es erróneo, de abarcar mucho, pero aquí en España decimos que el que abarca mucho poco aprieta. No sé si esto es lo que ha sucedido, pero de intentar facilitar mucha información de problemas jurídicos que se están dando. Para mí es un placer, cuídense mucho. Efectivamente vivimos unos momentos desagradablemente históricos, trágicos, dramáticos. Esperemos que la duración de estas circunstancias sea la más breve posible. Parece que todavía nos queda, pero que estemos todos bien y que en este intercambio tan fructífero sea de amistades y de conocimientos científicos, y que este sea, si se me permiten, ya saben Ernesto y algunos de ustedes que soy muy cinéfilo, sea como aquella frase de Humphrey Bogart, que este sea el comienzo y en este caso continuación de una larga relación y una larga amistad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Las personas que quieran enviarnos su retroalimentación sobre esta actividad o solicitar certificación de participación pueden acceder al link que está publicado en el chat o en nuestra web de academiahumanitas.cl. Finalmente, queremos dar las gracias particularmente a los profesores que nos han acompañado, la gentileza del doctor Juan Alberto Díez Ballesteros, que se ha conectado desde España, siendo ya anoche allá, y su gran disposición, sabiendo aquel que los estudiantes del doctorado le tienen un especial afecto. Gracias, profesor, y por cierto, a todos quienes han hecho posible esta actividad, y pedimos a todos ustedes estar atentos a futuras actividades, tanto del Círculo de Doctorandos como de la Academia Humanitas, pues tenemos en agenda nuevas actividades en conjunto y vinculadas a la Universidad de Alcalá y otras instituciones, a quienes agradecemos su acogida y apoyo. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.